Buenos días. En la clase anterior, dentro del enfoque funcionalista, vimos a Durkheim. En esta oportunidad, siguiendo el mismo enfoque, vamos a ver a Talcott Parsons. Parsons menciona que el criterio que maneja la escuela es el del rendimiento. Mientras que en la familia el niño es valorado y querido por el mero hecho de pertenecer a la familia, en la escuela se da todo lo contrario. La escuela le anticipa al niño cómo va a ser tratado por la sociedad y básicamente lo bombardea constantemente hasta que el niño internalice las diferentes reglas de juego. El profesor es el representante de la sociedad adulta. La jerarquía académica se logra a partir de las calificaciones y esta constituye un criterio clave para la asignación de estatus futuro en la sociedad. Parsons plantea la teoría del capital humano. La hipótesis central es la de la productividad de la educación, demostrada por la rentabilidad de invertir en ella, tanto para las colectividades como para los individuos. La educación se hace instrumental y dependiente de la economía. Parsons plantea la idea central de meritocracia. Para él, el tipo ideal de sociedad meritocrática implica, en primer lugar, que las posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y cualificación, no según la filiación hereditaria. En segundo lugar, que la educación formal es el medio principal de adquirir estas cualificaciones. Y por último, que para todo individuo la posibilidad de acceso a la educación formal solo depende de sus preferencias y capacidades. Según Parsons, siguiendo esta idea de la escuela teniendo en cuenta el rendimiento, nosotros vamos a tener un buen estatus, un buen futuro, dependiendo de nuestras calificaciones. Seguramente más de uno le habrá pasado en primaria o en secundaria que si por ejemplo, si en primaria tenía sobresaliente o muy bien, la señorita le decía, uy, que te va a ir de 10 en la secundaria, o qué buen alumno, o decía a los padres, estén orgullosos de su hijo por las notas que tiene, y si ustedes eran los que tenían regular debe recuperar, seguramente el maestro estaba como retándolo a los padres diciendo, este no viene sin estudiar, miren el examen que ha dado, que es un pésimo alumno, es un chico que no sirve para nada, es un chico que le va a ir re mal a la secundaria, más vale que lo manden a maestro particular, porque si no ya lo quiero ver en secundaria cuando tenga que tener más de un docente. Por eso él habla también aquí del profesor representante de la sociedad adulta y también de internalizar la regla de juego. Es decir, al que en primaria le ponían muy bien y sobresaliente y lo felicitaban y cuando llegaba al padre lo felicitaban, ya le creaban la idea en el niño de, si yo tengo buenas calificaciones, mi familia me va a querer más, va a estar más orgullosa, todos me van a felicitar y yo voy a tener un buen futuro. En la secundaria me va a ir re bien. Y entonces, y al que le iba mal, tenía regular o le iban notas pésimas, tenía notas mal, tenía malas notas, lo retaban al padre, después el padre lo retaba, entonces el niño internalizaba, bueno, si saco malas notas, entonces mi padre me reta porque la señorita la retó a mi padre y entonces tengo que mejorar la nota para que no me rete o me tengo que mejorar la nota para que los otros de mi curso no se burlen, no me digan burro, no digan que soy un pésimo, que soy un inútil, un fracasado. Entonces, a eso quiere apuntar Parsons cuando habla de esto de esta idea de rendimiento. Y en secundaria, seguramente si ustedes tenían un promedio entre 8 y 10, los docentes le habrán dicho, oh, te va a ir de 10 en la universidad, o te va a ir de 10 en el profesorado, sos un excelente alumno, no, puedes hacer cualquier carrera, y capaz si ustedes tenían un promedio de entre 1 y 4, el profesor, oh, qué vago, uff, miralo oh, no va a lograr nada en la vida, uy, qué fracaso, che, ponele pilas, pibe, ¿cómo que piensas que con esas notas va a llegar a algún lado? ¿O qué quiere salir de aquí y solamente barrer piso, limpiar casa? Y bueno, entonces como que el profesor ahí de secundaria le genera al que saca entre 8 y 10, le genera la idea como que va a triunfar, va a conseguir lo mejor en la vida, que nada lo va a detener. Y en cambio el otro que saca notas entre 1 y 4, le dice adjetivo descalificativo, lo hace sentir mal. Y entonces esta persona dice, bueno, si tengo estas notas es porque no soy inteligente, o porque no doy más, o porque yo no puedo entender, o porque la educación no es lo mío, entonces tienes razón, profe, capaz que solamente consigo un trabajo mediocre, y por eso es importante esta primera parte cuando Parson habla de los rendimientos, habla
de cómo la educación va internalizando las reglas del juego de la sociedad, cómo el docente es visto así como representante de la sociedad adulta, de la generación que maneja todo, cómo las calificaciones terminan diciendo quién va a tener un buen futuro y quién no. A eso es a lo que se refiere Parsons. Y aquí dentro de la teoría del capital humano, cuando él habla de la economía, la educación se vuelve dependiente de la economía. Hay políticos o miradas políticas que siguen esta línea y, por ejemplo, dicen, bueno, a ver, yo tengo 100 escuelas y tengo este presupuesto, entonces, a ver, ¿a qué escuela le hago llegar cosas? Y entonces a veces hacen como pruebas de diagnóstico o mandan inspectores o hacen así como exámenes para ver cuál es el nivel de lengua, matemática, ciencia, o hacen algo para ver cómo es, como dice la palabra, la productividad y el rendimiento de la escuela. Y entonces, si ven que el nivel de lengua, matemática y ciencia es muy bajo, va a decir, bueno, por ejemplo, si yo tengo 100, si el tipo tiene 100 escuelas y dice, bueno, a ver, 45 tiene muy buen nivel de lengua, matemática y ciencia. Entonces el tipo va a decir, siguiendo esta línea, va a decir, bueno, aquí los chicos aprenden, se esfuerzan, se ve que los docentes trabajan bien, les voy a dar presupuesto para el comedor, les voy a dar presupuesto para útiles, para mochilas o para las mesas, para las sillas, para las TIC, les voy a dar computadora o les voy a dar pizarra electrónica o les voy a dar internet. Como que le voy a dar presupuesto. Y después ve como 20 escuelas y dice, no, aquí mira, los chicos no saben interpretar un texto básico, de ciencia no tienen ni idea, piensan que todavía vivimos el mito, no saben diferenciar entre lo que es un cuento y lo que es una novela. No, esta escuela, ¿para qué le voy a dar? Entonces después la escuela se está cayendo a pedazos, los sueldos son más bajos, las horas de carga son más altas, los chicos a veces no acceden al comedor, bueno. Entonces, de dentro de esta mirada, por eso dice que la educación se vuelve dependiente de la economía, tanto en el sentido como decisiones políticas tendiendo a esto de cómo manejar el presupuesto escolar o el presupuesto que cierto gobierno dedica para la educación y dentro de la educación a diferentes escuelas, como también de cómo esté la economía de un país, cómo va a afectar también al nivel educativo de que se desarrolla en ella. Y bueno, él habla de la meritocracia como esta ideal que tiene Parsons de que uno consiga los mejores puestos o sea, que los gobernantes, los ministros, los gobernantes provinciales, los que se encarguen de construir los caminos, los que se encarguen de las grandes producciones agropecuarias, sean como los que tienen mayores estudios, los que más se esfuerzan, los que tienen mejores cualificaciones, dentro de la sociedad ideal meritocrática de Parsons. Y bueno, eso sería todo por hoy. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra. Together